Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy, noche de miércoles? ¿Con frío? Sí, un poquito de frío. No tanto como en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí se siente un poquito de frío, un poquito más frío aquí en Bogotá. Saludamos a ver a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias por suscribirse, por compartir la palabra. Y quienes han estado viviendo los miércoles de enero y de febrero. Hemos iniciado a mirar un poquitico el libro de los Hechos, mirando la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Conocida como la iglesia primitiva, cómo era la iglesia que comenzó, haciendo como un paralelo y pensando que hubo una iglesia que empezó que fue la del primer siglo y seguramente nosotros somos la iglesia del último siglo antes que Jesús regrese, ¿lo creen? Entonces, hay una similitud entre esa iglesia que comenzó y la iglesia por la cual el Señor viene, porque dice que el Señor vuelve por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, una iglesia gloriosa. ¿Lo cree? Entonces creemos que somos parte de esa generación del último tiempo. Y en la semana pasada terminamos en Hechos capítulo 7. ¿Recuerda el pasaje con el que terminamos? La muerte del primer mártir, que fue Esteban. Y leímos todo ese capítulo. ¿Se acuerdan que vimos cómo él presentó la defensa? Y uno dijo, yo no presentaría la defensa así, ¿no? Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, de la abundancia del corazón, habla la boca y él presentó la defensa predicándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir hoy a Hechos 8, pero haciendo un énfasis en la oración. ¿Cómo dice el título? Vamos a ver cómo ellos, ya vimos que ellos tenían una vida de oración tremenda, ¿cierto? Y que esa vida de oración tan poderosa se manifestaba en la administración. Entonces, por eso le colocamos el título hoy, Orando y Ministrando Sobrenaturalmente. El capítulo es el capítulo 8. Y antes de ir al texto, queremos tener un pensamiento. Usted lo puede leer conmigo aquí, yo voy a hacerlo a este lado para dejarlo leer. Dice, en medio de la brutal persecución, los primeros cristianos persistieron con valentía en la oración y en la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente los primeros cristianos predicaron a precio de sus propias vidas. Lo vimos hace 8 días en el capítulo 7, viendo cómo se desató la persecución y Esteban fue asesinado a piedra, ¿no? Yo no sé cómo era eso que lo maten a una piedra, pero eso era horrible, ¿no? Entonces ahí vemos, vamos a ir al capítulo número 8. El capítulo número 8 empieza hablando de Saulo, ¿cierto? Y el título dice que Saulo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, era un perseguidor. El versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Entonces, Saulo estaba de acuerdo en que a Esteban tocaba matarlo, ¿cierto? De hecho, la narración de Lucas en el último versículo del capítulo 7 nos dice que pusieron la ropa a los pies de Saulo y que Esteban murió orando y que Esteban clamó y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y creemos que esa oración, esa vida de oración, de fuego del Espíritu Santo, en este primer mártir de Esteban, de alguna manera tocó a Pablo, que era un fuerte perseguidor de la iglesia. El texto sigue diciendo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan que la iglesia inició en Jerusalén? Que realmente los primeros cristianos fue a predicarle a los judíos en las puertas del templo, en la hermosa, ahí donde estaba el templo en Jerusalén. Luego, cuando fueron esparcidos, fueron a las sinagogas. Entonces, realmente el evangelio comenzó predicándose, fue a los judíos, porque Cristo venía de la tribu de Judá y los primeros cristianos eran judíos. Este Saulo, que estaba persiguiendo la iglesia, también era judío, era fariseo. ¿Listo? Entonces dice que, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, al venir la persecución, ellos fueron esparcidos, pero los apóstoles sí permanecieron en Jerusalén. ¿Listo? Sigue diciendo el texto. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran
llanto sobre él. Eso es ser impresionante, ¿no? ¿Y por qué murió? No, murió porque era una persona que oraba, predicaba el evangelio y Dios hacía milagros a través de él. Entonces se mantuvo firme en la palabra y no negó al Señor. Entonces lo asesinaron, ¿cierto? Lo asesinaron. Entonces ahí como que termina la historia de Esteban. Y el verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. O sea que en el primer siglo era un delito predicar el evangelio. Era penalizado predicar el evangelio. El Estado, o la política, ¿cierto? Representada en el Estado, y la religión, representada en el judaísmo, y otras religiones que había en esa época, estaban de acuerdo en que todo aquel que hablara en el nombre de Jesús debía ser encarcelado y debía ser llevado a juicio y debía morir. ¿Sí? Así que los que eran cristianos en el primer siglo eran genuinos. Sí, cuando la cosa así es dura, porque es que cristiano es, no hay así admiradores, no. El que ese es y el que no, no, era como la iglesia pura, porque la persecución la había purificado. Y luego viene el segundo capítulo que está del verso 4 al verso 25 y es la predicación en Samaria. ¿Ustedes saben quién predicó en Samaria? Felipe. ¿Recuerdan que vimos en Hechos 7 que Felipe fue uno de los 7 diáconos? O sea, uno de los 7 meseros. Pero cuando fueron esparcidos, ese diácono se convirtió en un evangelista. Y dice la palabra, el pasaje es largo, no nos alcanza el tiempo para leer todos los pasajes, pero dice que predicaba con tal poder y la gente creía viendo las señales impresionantes que hacía. ¿Quién era? Un diácono, Felipe. Estaban predicando ¿en dónde? En Samaria. Recuerda que ellos fueron esparcidos de Jerusalén y llegaron hasta Samaria y allí llegó Felipe. Luego viene el tercer pasaje que está del 26 al 40 y es Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Y no tengo todos los versículos ahí, pero tengo toda esa parte aquí en la Biblia. Entonces era un hombre que venía de Etiopía. Por eso se llamaba etíope. O sea, era por su nacionalidad, ¿cierto? Entonces dice que él venía de Etiopía. Está el versículo 26 en adelante. Y mire cómo ministraban sobrenaturalmente. O sea, ellos iban enviados sobrenaturalmente. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe. O sea, Felipe acaba de predicar ¿en dónde? En Samaria. Y estaba predicando en Samaria y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual había venido a Jerusalén para adorar. Sí, perdón, el cual estaba sobre todos sus tesoros, pues esa partita, y había venido a Jerusalén a adorar. Entonces, algunos dicen, como el ministro de Hacienda de Etiopía. Sí, era como el ministro de Hacienda de Etiopía. Tranquila que yo tengo ahí manos para ustedes. Entonces dice que él venía a Jerusalén. ¿A qué venía? Venía a adorar. Venía, venía a adorar. Entonces dice que cuando él llegó, volvía en un carro último modelo, eran los que existían en el tiempo. Él venía en su carro leyendo al profeta Isaías. Recuerda que en ese tiempo la Biblia no era así como aquí, que yo puedo coger el libro y abrirlo y está capítulos, versículos, sino que eran rollos. Entonces estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. O sea, usted ve cómo ministraban sobrenaturalmente. Un ángel le dice, vaya hacia Gaza. Luego él ve que viene el ministro de Etiopía leyendo el rollo del profeta Isaías y el Espíritu Santo le dice, acércate al carro. O sea, él ministraba sobrenaturalmente. Y acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
O le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Usted ha oído que hay cristianos que dicen que uno no necesita estudiar la palabra y que nadie le enseñe? Sacando de contexto un versículo que está por ahí en una de las cartas de Juan, que dice que nosotros tenemos la opción del santo y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma opción nos enseña a permanecer en él. Pero la Biblia se habla de maestros. De hecho, Jesús fue maestro. Y la Biblia habla en Efesios 4 de los 5 dones, y uno de ellos es maestros. O sea que nosotros sí necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Sí? Viendo la Biblia en contexto. Entonces dice, pero ¿cómo entenderé si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él, o le rogó que se sentara a enseñarle. El pasaje que leía, de la escritura que leía era este. Eso está en Isaías 53. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces note usted que ellos ministraban de una manera sobrenatural, no era natural. O sea, ángeles venían, les hablaban, había manifestación de ángeles, el Espíritu Santo le decía, haga esto, haga lo otro, acerque, vaya aquí. Y es impresionante porque aquí tengo el versículo que sigue, cuando he bautizado, el versículo que sigue, el 37, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora me llama la atención que en el primer siglo la gente recibía a Jesús y de una vez se bautizaba. Ahorita la gente recibe a Jesús y pasa 5 años y no se ha bautizado. Y están dudando, ¿será que me bautizo? ¿Será que no? Eso de no bautizarse es como muy comprometedor. Y tienen como dudas. Pero en el primer siglo era rápido que se bautizaran. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo el eunuco, el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el único requisito para ser bautizado en agua. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Haber aceptado a Jesús. Realmente cuando la persona acepta a Jesús, va a pedir que la bauticen. Cuando nace de nuevo. Este era un etíope que subía a adorar, pero no había nacido de nuevo. Cuando Felipe le predicó de Jesús, él nació de nuevo. E inmediatamente le pidió que lo bautizara e hizo la confesión. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora mire cómo ministraban sobrenaturalmente. El siguiente versículo dice que, el siguiente versículo lo tengo en una imagen, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. O sea, ángeles venían, el Espíritu Santo le hablaba, el Espíritu Santo los trasladaba, ¿me parece eso poderoso? Pero era el resultado de su vida de oración. El Espíritu Santo lo arrebató y dice que lo llevó a un lugar que se llama Azoto. Investigando un poquitico, la distancia es más o menos como de 35 o 40 kilómetros. Acuérdense que en el tiempo no había medios de transporte como los que hay hoy. Entonces una persona para caminar 35 o 40 kilómetros se demoraba. Pero como estaba haciendo tan tremenda obra, el Señor lo trasladaba, lo llevaba de un lado a otro sobrenaturalmente. Y Felipe siguió su camino con gozo. Amén. Siguió su camino con gozo. Cuando uno recibe al Señor Jesús, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, ni días de fiesta, ni nada de eso. Dice que hay 3 elementos del reino de Dios en Romanos: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando la religión enseña, no, usted como ya recibió al Señor, no puede comer esto, tiene que celebrar esto, no puede celebrar otro. No, la Biblia dice que recibe el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza.
La Biblia dice que el mayor gozo es saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que el etíope salió gozoso y Felipe siguió haciendo la obra de una forma sobrenatural, ¿cierto? Sobrenatural. Ahora si seguimos mirando, en el capítulo 9, yendo ya al capítulo 9, nos narra la conversión de Saulo. Ya Saulo tiene una experiencia sobrenatural. Saulo no estaba buscando a Jesús. Saulo no había ido al culto. Saulo no estaba orando para tener claridad de quién era Jesús. Saulo iba a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos y si era necesario matarlos. Dice el texto, y Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Sí? Que ellos, la religión estaba de acuerdo en que había y tenía la autoridad para dar cartas para matar a la gente y era legal, ¿cierto? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Recuerden que ellos habían sido esparcidos. Entonces, primero predicaban en el templo, o sea, el templo judío. Pero al ser esparcidos, iban ¿a dónde? A las sinagogas. Y le predicaban mayormente a los judíos. Y les hablaban, nosotros leímos los 60 versículos del capítulo 7, y les hablaban de toda la historia desde Abraham, y de quién había hablado todos los profetas, de Jesús. Y este es Jesús a quien fue anunciado. Y siempre le hablaban porque ellos conocían toda la historia. Entonces decían, ese es Jesús, el que murió, que ustedes asesinaron, pero que resucitó y vive. Y ahora le manda que se conviertan o que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo. Entonces él dice que él llegó pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallaran algunos hombres o mujeres de este camino. A los primeros cristianos se llamaban los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si hallaban algunos de este camino, ¿qué pasara? Los felicitaran por predicar el evangelio, los admiraran por predicar el evangelio, los trajeran presos a Jerusalén. O sea, ellos se fueron a predicar en otro lado, fueron esparcidos y los que los perseguían fueron tras de ellos a seguir la persecución donde quiera que fueran a predicar el evangelio. ¿Seguimos? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay que entender que cuando la iglesia está en comunión con Dios, en oración, es ensanchada y es empoderada y el Señor mismo pelea por nosotros. Cuando la iglesia no ora, nosotros mismos peleamos entre nosotros mismos y no necesitamos que nadie pelee contra nosotros. Ni por nosotros, nosotros peleamos nosotros solos. Nos agarramos el uno con el otro por cosas absurdas. Pero cuando somos empoderados por el Espíritu Santo, no necesitamos pelear contra nadie. El Señor es el que pelea por nosotros. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sigue diciendo el texto. Y él le dijo, o Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, mire que aquí Saulo hace la confesión de Jesús como Señor. ¿Lo ven? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, otra vez hizo la confesión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que ahí Saulo nació de nuevo. Y de hecho, Saulo pasa de ser Saulo el perseguidor, el judío religioso que hacía parte del ala más radical del judaísmo que se llamaba como fariseísmo, ¿cierto? Los fariseos, y pasa a ser Pablo, el gran apóstol Pablo. Y va a sufrir mucho por causa del evangelio. Se ve que el capítulo 9 termina él huyendo, él empieza a predicar de Jesús
y empiezan a buscarlo también para matarlo y termina también huyendo. Pasa de perseguidor a perseguido por causa del evangelio. No sé si usted, antes de ser cristiano, decía bobadas. Yo decía bobadas. O sea, había cosas que no entendía y no decía bobadas. Hablaba sin saber. Saulo hacía cosas sin saber. Se imaginaba cosas que, ¿sí?, no entendía. Y sigue diciendo la narración. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hizo su primer ayuno, que se llama ayuno de consagración. 3 días. Y estaba en una condición de ceguera. Dios como que le cegó los ojos para que no siguiera persiguiendo y viera que era necesario depender de otras personas. Y entonces lo tuvieron que llevar. Al gran perseguidor lo llevaban de la mano. Fíjate, y cuando llegó a Damasco, donde Dios le ha dicho, allí se te dirá lo que debes hacer. Y ni siquiera el Señor le dijo directamente lo que debe hacer, sino que mandó un creyente que le dijera qué tenía que hacer. Ve usted la delegación de autoridad de Dios a la iglesia, ¿cierto? Entonces, dice la palabra, y vi entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Mire cómo ministraban sobrenaturalmente. Aquí el Señor habla con Ananías y le dice, Ananías. Él respondió, heme aquí. Yo creo que estaba orando, ¿no? Uno normalmente habla con Dios es cuando está orando. Sí, estaba orando. Y le dijo, y el Señor le dijo, levántate, y le dio las coordenadas exactas. Y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Ahora ya era parte de la iglesia que ora. Amén. El perseguidor ahora estaba orando. Había sido hecho una nueva criatura. Y ha visto en visión a un varón llamado, ya lo vio a su merced, ya lo mostré. Ahora pensemos en un momento por eso. ¿A cuántas personas Dios le ha mostrado a usted o a mí? ¿Qué es la respuesta a las oraciones que ellos han hecho? ¿Lo puede ver así? Dios trabaja con personas. ¿Sí? Muy excepcionalmente, Dios se presenta directamente, como en este caso. Pero normalmente le envía a alguien, que es la respuesta a las oraciones de una persona que estaba buscando la presencia de Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y ¿qué hace? Que le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí ve cómo el Señor sana? A través de alguien que va en el nombre del Señor, ora e impone las manos. También para que este nuevo creyente se da cuenta que como cristianos dependemos de Dios, sí, pero también dependemos de otras personas. Y eso nos enseña humildad. Porque a veces no, yo dependo de Dios, yo no dependo de ninguna persona. Sí dependemos de personas. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo en particular. Jesús es la cabeza, pero Jesús delega que un miembro bendiga a otro. Amén. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a recibir de parte de Dios a través de personas. Por eso debemos amar las personas, orar por las personas, respetar las personas, porque muchas veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Amén. Y uno está esperando que venga un ángel del cielo, que venga Jesús mismo y le diga, y Dios va a mandar una persona. Y si no recibimos la persona, ¿qué pasará? Pues no recibimos la bendición. Porque la bendición para Saulo, que acababa de nacer de nuevo, número 1, recibir la vista. Número 2, recibir la llenura del Espíritu Santo y saber qué debía hacer, venía a través de Ananías.
¿Y era qué? Un discípulo. No muy conocido. La Biblia no lo muestra, no habla de este hombre en ninguna otra escritura. Solo ahí. Solo habla ahí. No quiere decir que no haya hecho más, pero no era muy conocido. ¿Sí? Entonces Ananías respondió, Señor, mire, Ananías sabía la reputación de Saulito. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Este fue el que estuvo allá cuando mataron ¿a quién? A Esteban. Este estaba de acuerdo en que mataran a Esteban. Este iba y tenía autoridad en muchas partes para que siguieran matando a los cristianos. Y aún aquí, ¿dónde era? En Damasco, ¿cierto? Tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cuál es el delito? Invocar el nombre de Jesús. Qué raro, ¿no? Pueden invocar cualquier otro nombre y no era delito. Pero si invocaban el nombre de Jesús, sentencia de muerte, un delito. Siempre el diablo ha ido en contra de que se invoque el nombre de Jesús. Usted mira que la gente sin Cristo celebra Navidad. Y no está mal que celebren Navidad. Y aman al niño del pesebre. Y cantan villancicos. Pero no les hable de Jesús, el que resucitó. No les hable de la autoridad de Cristo. No les diga que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesús. Se ponen bravos. Es el mismo espíritu del anticristo operando en la gente sin que la gente sepa. Por eso antes de predicarle a alguien, uno debe orar que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos, que toda venda de incredulidad y de temor que el diablo ha puesto de religiosidad sea rota, que el evangelio de Cristo le resplandezca, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, del cual es Dios, por los siglos de los siglos, dice la palabra. La narración sigue diciendo en el capítulo 9, verso 15. Entonces el Señor le dijo a Ananías, ¿no? Está hablando con Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo, ¿cierto? Para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. Mire, se estaba predicando solo a judíos. Y es Pablo llamado directamente a llevar el evangelio a los no judíos, a los de otras naciones o a los gentiles. ¿Y delante de qué? De reyes y también de los hijos de Israel. Recuerda que Pablo seguía predicándole también a algunos judíos. Y Pablo, cuando usted lee la carta de los romanos, Pablo oró por los judíos para que fueran salvos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Duro eso, ¿no? Cuando vive en contra de Dios y no sabía. Y ahora tiene que venir a amar a ese Señor y estar dispuesto a entregar su vida por él, como efectivamente lo hizo después Pablo. Fue salvado varias veces, pero finalmente fue encarcelado y fue asesinado por causa del nombre de Jesús. Sufrió por el nombre de Jesús. Pero no solamente sufrió por el nombre de Jesús, sino sufrió por la iglesia. ¿Se acuerdan cuando él escribía, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? ¿Cuánto sufrió Pablo por el nombre del Señor? ¿Se acuerda que Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús? O sea que Pablo fue herido. Pablo tenía cicatrices, marcas por el sufrimiento por Cristo Jesús. Y Pablo consideraba que era un privilegio sufrir por causa de Jesús. ¿Sí? No era una pena, era un privilegio sufrir por causa del Señor. Dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre Saulo, ¿cierto? Sobre él las manos, dijo, mire, ya había nacido nuevo o no había nacido nuevo. Hermano Saulo. Y después revelado que ya no era el perseguidor, sino que era el hermanito Saulo. Quedaba como mal decirle Saulo, no, mejor ya ahora digámosle Pablo. Porque es que decirle Saulo tiene como mala reputación. Hermano Saulo.
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo ya sabía, porque el Señor ya le había dicho. No hay nada mejor que ministrar sobrenaturalmente cuando uno es guiado por el Espíritu Santo y no pierde uno tiempo rogándole a este. A veces parece como si uno estuviera pidiendo, ay, por favor reciba a Jesús. No, yo creo que uno debe predicarle a alguien que anhela recibir la palabra. Por eso el Evangelio dice, no echen las perlas a los cerdos, no den lo santo a los perros. ¿Sí? Pero cuando uno ministra sobrenaturalmente, qué lindo que uno pueda hablar y el Señor diga, vaya a tal parte, predícale a tal persona. Y que tenga uno la revelación exactamente de lo que la persona necesita y de lo que Dios quiere ministrarle a esa persona. ¿Cómo se encuentra eso? Orando. En el secreto. ¿Se acuerdan que el domingo vimos? Que Dios acostumbra a ¿qué? Recompensar a los que le buscan y que en el secreto Él nos revela los secretos. ¿Sí? Los secretos. El verso 13 dice, 18, perdón. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Cayeron escamas de la incredulidad, las escamas del odio, las escamas de la religiosidad, las escamas que le impedían ver el propósito de Dios en Cristo Jesús. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Miren que ellos se bautizaban de una vez. ¿Sí vio que el etíope se bautizó de una vez? Y aquí Saulo, pues no esperemos, yo voy a pensarlo, voy a analizar. De pronto, yo creo que nosotros podríamos escribir un libro que se llama Duro de Bautizar. Hay gente que usted dice, ¿y este año sí se va a bautizar? Nosotros acostumbramos aquí en la iglesia a hacer un retiro anual para bautizar a los que no se han bautizado. Y hay gente que dice, este año sí, pastor, este año sí. Pero el año pasado sucedió un milagro lindo. Una persona que nunca había ido al retiro, nunca, de hecho nunca había congregado con nosotros, escuchó la predicación y hizo como el etíope, ¿recuerdan? Bautíceme. Pues la bautizamos. Si creen. Y si nació de nuevo, ¿qué dice la palabra? Pues hay que bautizarlo, ¿cierto? Y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, entonces ya dejó el ayuno, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después la narración dice que él fue a otro lugar, estuvo con otros discípulos y comenzó a predicar y comenzó a ser perseguido inmediatamente. Y dice la narración de Lucas en el libro de Hechos que la gente se confundía. Porque decía, bueno, este que antes nos perseguía por causa del nombre de Jesús, ¿cómo es que ahora predica a Jesús? Y unos le creían, otros decían, no, pues esto es como una trampa. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros tremendos? Amén. Y que hace el que parece más duro de corazón, ese que el Señor hace un milagro así radical y lo transforma de un solo viaje. Pero una cosa impresionante. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que Pablo amó tanto al Señor que no en vano recibió la revelación de la tercera parte del Nuevo Testamento, escribió y hoy nosotros seguimos recibiendo esa palabra de bendición. Porque cuando oramos, podemos ministrar sobrenaturalmente. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.